Javier Sousa, que es el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Muy bien. Un saludo a ti y un saludo para tu auditorio. Gracias, gracias. Oye, pues de entrada, ¿qué piensas? ¿Cómo se sienten en el sector que representas ante el mensaje que ha emitido esta tarde, este mediodía, el gobierno del Estado de México para endurecer un tanto las medidas previniendo mayores contagios de COVID-19 y que tiene que ver con el cierre de establecimientos comerciales a una hora más temprana? Pues mira, Oscar, yo creo que con sentimientos encontrados. Por una parte entendemos totalmente el tema de salud, entendemos totalmente que no hay nada por encima de la vida. Nos queda muy claro que ni siquiera el propio sector económico puede estar por encima de la vida de las personas, pero también por el otro lado sufriendo por el tema económico. Me parece que va a ser un golpe muy fuerte para ciertos sectores y yo creo que aquí sin mencionarlo muy puntual, Oscar, yo creo que esto es responsabilidad de todos. Más bien pongo la palabra exacta, es irresponsabilidad de todos. Me parece que esto es un efecto directo de lo que vivimos hace un mes, que la propia sociedad relajamos las medidas, que la propia sociedad empezamos a no respetar el 100% de la sana distancia y las medidas de salud, y creo que estamos teniendo esta consecuencia. Yo espero que nos sirva de escarmiento y empecemos a respetar totalmente las medidas de sana distancia y sobre todo de salud. Ha dicho el gobernador que se está buscando pues una especie de equilibrio, no frenar de plano las actividades comerciales y así apoyar a la economía de las familias, pero sí pues endurecer o instar a la gente a que se mantenga resguardada en su casa, que es lo que paraliza la actividad. ¿Qué hace falta en ese equilibrio o es el punto único en el que podemos estar? Mira, Oscar, yo creo que buscar el equilibrio es muy difícil, como bien lo dijo el gobernador, es casi imposible. Yo diría que, y te insisto y pongo la palabra y me hago responsable de ella, es la irresponsabilidad de la sociedad de no respetar las medidas de sana distancia y de salud. Me parece que si no entendemos como ciudadanía que nos tenemos que cuidar nosotros, esto no está en manos del gobierno, está en manos de la sociedad, está en manos de todos, y todos debemos de ser responsables en las medidas y cuidarnos de la forma adecuada para evitar un cierre mayor. Me parece que el equilibrio al final es complicado porque hay sectores que están saliendo muy, muy dañados y que el efecto directo es muy fuerte para ciertos sectores. Al cierre de noviembre se reportaba pues una, digamos, relativa recuperación después del tremendo hoyo en el que nos metimos por la pandemia y por la tendencia que ya traíamos. Tú habías dicho que esto podría ser fatal de plano. ¿Estamos preparados? ¿Hay algún tipo de estrategia adicional que se pudiera implementar o que ustedes hayan platicado en un escenario como este? Pues mira, Oscar, yo creo que muy puntual, sí hay un par de sectores que van a salir totalmente dañados de esta situación y que va a ser catastrófico para ellos. El tema restaurantero y el tema de eventos, me parece que el próximo año estarán en deplorable situación. Me parece que va a ser un tema muy, muy, muy crítico, muy fuerte para ellos. Y por más que se tomen medidas, me parece que ese es de esos dos sectores junto con turismo, va a ser imposible que no haya pérdidas, y hablando de pérdidas me refiero a pérdidas de unidades económicas. Si al día de hoy teníamos un porcentaje de un 20% de pérdida de unidades económicas, me parece que hoy estaremos hablando ya de un 30, un 40% de unidades económicas que dejarán de existir en el Estado de México en temas de sector turismo, restaurantero y de eventos. ¿Será que ahora sí se tenga o se deba o se pueda, no sé cuál sea el verbo adecuado, implementar pues estos apoyos que se han negado en todo lo que ha sido pues el trayecto de estos 8 meses de la pandemia, no para rescatar a las empresas o a los empleos, sino para pasar este bache después de la experiencia ya vivida? ¿Tú crees que puede darse esa sensibilidad? ¿Estarían ustedes por pronunciarse al respecto? Pues mira, lo pediremos, Oscar, pero yo creo que aquí, y perdóname que abuse de tu medio para repetirlo tantas veces, es un tema de la sociedad, es un tema que la sociedad tiene que entender que se tienen que cuidar. No podemos relajar las medidas de salud, si no, esto no va a funcionar. De nada servirá tener apoyos económicos si el día de mañana no podemos abrir porque se sigue sin respetar las medidas de salud y las medidas de sana distancia. Me parece que es ahí el punto importante y te lo pido desde el sector económico, Oscar.
apóyennos de todos los medios de comunicación a sensibilizar a la gente. Es increíble que hoy sales y te das cuenta que un alto porcentaje ya ni siquiera usa el cubrebocas, que un alto porcentaje ya ni siquiera respeta las medidas de sana distancia. Por supuesto. Javier, por otra parte, pues en días recientes se ha hablado de la intención de un incremento al salario mínimo de un 15%, en ese porcentaje ronda la idea del presidente. ¿Qué opinas? Pues mira, nada más recordemos, Oscar, lo que sucedía en los años 70 y 80, cuando los presidentes de la República hacían aumentos de salario mínimo por decreto. Teníamos graves problemas económicos en el país, sobre todo inflaciones aceleradas. Recordarás que eso solamente se veía en libros de texto, que era una inflación acelerada, y lo venimos a experimentar en los 70s, 80s por irresponsabilidades de las autoridades en toma de decisiones de aumento de salario por decreto. Me parece que en esta ocasión, para eso están las instituciones, para eso hay un consejo en el cual el sector económico, el sector de los colaboradores y el gobierno se sientan a analizar cuál es el aumento adecuado, y me parece que lejos de aventar cifras de forma alegre, habrá que sentarnos a analizar cuál es el aumento adecuado. Si bien es cierto, ya se protegió el salario mínimo mencionando que nunca va a ser por debajo de la inflación, me parece que ese dato ese refuerzo en la ley es importante, pero tampoco tenemos por qué hablar de aumentos con cifras alegres nada más. Pues es un poco, permíteme la expresión, jugar para la tribuna quizá, porque se escucha impresionante el impacto y el armado de esto. El llevarlo a la práctica es donde hay que hacer bien los cálculos, ¿no? Me parece que ese es el punto medular y creo, y lo puedo decir puntualmente, algo positivo que podemos sacar de esta pandemia es la gran unión y comunión que existe entre el sector económico y el sector de los colaboradores. Me parece que si nos sentamos y analizamos bien los números, podemos llegar a un buen acuerdo en el aumento al salario mínimo. Pero me parece que el simple hecho de salir a decir, como bien lo dices, jugar para la tribuna es peligroso, y es peligroso jugar con el patrimonio de las familias, es peligroso el jugar con el salario de los trabajadores, y es peligroso jugar con el bienestar de un país. Oye, también esta semana se da a conocer la reforma para establecer un tope a lo que son las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro, y procurar mejores condiciones precisamente para la población trabajadora al final de su trayectoria. ¿Qué apuntas tú sobre esto, sobre lo que queda después de esta reforma y lo que particularmente al sector empresarial compete? Pues mira, yo creo que aquí dos vertientes, Oscar. Uno es, nunca podremos estar en contra de que se prohíba la libre empresa. Me parece que eso nunca podremos estar a favor. Pero por otra también hay que recordar que somos el país de la OCDE con las cuotas bancarias más altas, con las comisiones e intereses más altos de la OCDE. Entonces al final pues son encontrados también el tema. Por un lado nunca vamos a estar a favor de que no se dé la libre empresa, pero también por otra creo que sí ha habido un exceso en las cuotas, y en los intereses que se cobran en los temas bancarios. ¿Nos acercaría entonces a una sensatez, o ya con esta rigidez y esta determinación de la autoridad, cueste lo que cueste, ahí se tendrá que avanzar? Ese es el riesgo, cueste lo que cueste, creo que podría afectar bastante a todo el país. Si al final empezamos a tener fuga de capitales, me parece que quien lo va a sufrir es todo el país, no solamente lo va a sufrir un sector, que es el bancario, sino lo sufriremos todo el país. Yo creo que ese es el punto donde tenemos que analizar, así como hoy lo dijo el gobernador, y me parece muy sensato, busquemos el equilibrio, como lo decías hace rato. Creo que también en ese tema debimos de haber buscado el equilibrio, y debimos de haber buscado el cómo sí resolverlo sin necesidad de prohibir. Me parece que la prohibición es algo que en este país está empezando a dar, y no debemos de permitirlo ni en el sector económico, ni en el sector social, ni en ninguna otra parte. La prohibición de temas legales y de temas que son legalmente positivos para el país no se tiene por qué prohibir. Finalmente, Javier Sousa, presidente de CONCAEM, se ha hablado también a lo largo de esta semana de si se avanza o no se avanza en la eliminación del outsourcing, esta subcontratación. ¿Tú crees que va por buen camino? ¿Estamos entrampados, o la radicalidad para extirparlo nos va a costar también? Pues mira, yo creo que aquí, y perdón que me adelantara con un término que mencioné, me parece que de igual forma en ese tema
La prohibición es algo totalmente equivocado. No podemos permitir que algo que es totalmente legal, que es válido y que está permitido en todo el mundo, aquí en México se prohíba por el simple hecho de no entender y, sobre todo, quiero decirlo muy claro y puntual, porque la autoridad no ha sido capaz de castigar y sancionar a los que lo ocupan de forma ilegal, todos los demás no lo puedan utilizar. Es decir, la poca inteligencia que ha tenido la autoridad federal para inhibir el mal uso de este mecanismo está llevando a que se prohíba algo que es legal, que es válido y que es permitido en todo el mundo y que solamente en México va a ser prohibido. ¿Aquí se salió de control? Pues me parece que más bien la autoridad nunca tuvo interés de resolverlo y hoy que lo tiene, le es más fácil prohibirlo que poner a sus autoridades a trabajar y a hacer respetar la ley. Me parece que aquí justo llegamos a ese punto, Oscar, en donde como no soy capaz de hacer respetar la ley, entonces lo prohíbo. Y el día de mañana, ¿qué sucederá, Oscar? Cuando no puedan determinar algún tipo de medida, prohibirla también. O sea, creo que se están yendo al extremo y creo que sería catastrófico para el país. ¿Hay todavía una luz de esperanza en la mesa donde están los representantes de sus organizaciones a nivel nacional? Pues se mantiene una especie de diálogo, entiendo, de pugna, quizá sería el término más adecuado. Yo te diría que más bien lo único que pedimos es que se escuchen todas las voces. Si el presidente de la República, los diputados y los senadores solamente van a escuchar a una sola parte del sector, me parece que sucederá lo que está pasando. Creo que el mismo ex jefe de la oficina de la presidencia lo dijo. Se necesita escuchar al 100% del sector para tomar decisiones. Y si no es así, es mejor dar un paso a un lado. Y eso fue lo que hizo Poncho Romo. ¿Los cambios en el gabinete, la desaparición de la oficina de la presidencia ayudarían en ese sentido? Yo creo que más bien fue un golpe para el sector económico. Yo creo que teníamos a alguien que defendía el sentir y la opinión del 100% del sector económico, y hoy que ya no está Poncho Romo, me parece que ya no tenemos ni siquiera quien escuche el presidente en temas económicos. Caramba. Javier, pues te agradezco mucho el tiempo para esta conversación. ¿Cómo cierran, si se pudiera, un balance preliminar y con todo lo que hoy conocemos este 2020? Pues mira, yo creo que el cierre por parte del sector económico es complicado, es un año muy, muy crítico. Lo voy a decir también con las palabras textuales, es un año económicamente perdido. Cuando veníamos de un año ya sin crecimiento a un año con una pérdida que seguramente era de doble dígito del Producto Interno Bruto, me parece que es un año perdido económicamente. Lo rescatable, y lo seguiré diciendo, es esa gran comunión que se dio entre colaboradores y sector económico. Me parece que eso es de aplauso. La mayoría de los entes económicos que están vivos, que subsistieron y que siguen subsistiendo a esta catástrofe, es gracias a que tuvieron una gran comunión con sus colaboradores, y lo seguiré diciendo en todos lados. Un aplauso y un agradecimiento total desde el sector económico para todos los colaboradores que se prestaron para poder dialogar, que se prestaron para poder trabajar de la mano y que se prestaron para poder salir adelante de esta situación. De verdad, un agradecimiento total a todo el sector de los colaboradores. Javier, muchas gracias. Muy buena tarde.